Un cordial saludo. Vamos a ver el proceso de faseo del presupuesto en las fases para el control económico de las obras. Lo primero que se debe de hacer es organizar las secciones de obra, los grupos de fases y las fases o partidas de control. Es muy importante esta organización debido a que el control de la obra dependerá del criterio plasmado en esta composición de fases de control. Una vez organizada la estructura de control e iniciado el control de la obra, ya no se podrá recomponer esta organización de fases de control. En este caso se tiene un presupuesto de una obra de señalización vial, ¿no? Y el cual está conformado por una sección de señalización y otra sección de cerco perimetral. Y la sección de señalización tiene obras preliminares, estructura metálica de soporte y señales, y el cerco perimetral tiene obras de concreto y muros. Lo más representativo en este presupuesto son las estructuras metálicas de soporte y las fijaciones de señales. La sección de cerco perimetral tiene un presupuesto mínimo, el cual no requiere mucha importancia. Si vemos los análisis de estructuras metálicas, el análisis está compuesto por el análisis principal y subanálisis de excavación, limpieza, concreto, encofrado y acero de refuerzo. Igualmente, estos análisis también tienen encadenamientos de segundo nivel, que es el concreto, que se le ha encadenado la pintura, y para poder llegar al cuarto nivel se le ha encadenado al tercer nivel tenemos, la pintura. Entonces tenemos análisis primero, segundo y tercer nivel. Por ello, en el faseo se está creando una sola sección de obra, que es la sección de señalización, y la cual está conformada por grupos, que son las obras preliminares, estructuras metálicas y obras civiles. Las obras preliminares, a su vez, están conformadas en movilizaciones y obras provisionales. Las estructuras metálicas son las estructuras y las señales. Y en las obras civiles tenemos los subanálisis, que son excavación, limpieza, concreto, encofrado, acero, pintura. Y se ha creado una partida de varios para colocar en ella las partidas que no tienen incidencia en el presupuesto y no deseamos controlarlas. Vamos a ver el proceso de faseo. Ingresando al faseo de la obra, tenemos el metrado base, que es nuestro presupuesto, y las fases o partidas de control. La mecánica es muy sencilla. Nos posicionamos en movilización y desmovilización de equipo y lo llevamos a movilizaciones. Con el doble clic pasamos el análisis a movilizaciones. La construcción de oficina podemos llevarla a obras provisionales, y el desvío y mantenimiento de tráfico también en obras provisionales. En estructuras que podemos llevar, quizá la estructura tipo E1, la estructura tipo E2 y la estructura tipo E3. El sistema automáticamente va diciéndome en qué fases se están pasando las partidas. En este caso, por ejemplo, la construcción de oficina ha pasado a obras provisionales, y también por cada una de las fases nos va indicando qué partidas han ingresado a esa fase. Por ejemplo, en estructuras ha ingresado la estructura 1, 2 y 3, que tenemos acá 1, 2 y 3.
La excavación manual podemos llevarla a la parte de excavaciones. También esta excavación manual de esta estructura y también esta excavación manual. La limpieza y eliminación de material excedente a la fase de limpieza. El concreto, por ejemplo, el concreto, la fase de concreto, y a medida que vamos pasando, el sistema nos va sumando lo que vamos pasando. El concreto de 175 y va sumando las partidas. El encofrado lo llevamos a la fase de encofrados. Y faltó un concreto. El acero de refuerzo a la fase de acero. Y la pintura a la fase de pintura. Como acá tenemos también la parte de señales, entonces estas señales las llevaremos a señales. Aquí hubo un error, vamos a regresar a esta partida y esta placa de señalización la pasamos a señales. Y estas partidas, que es la parte seco-perimetral, que no lo vamos a controlar, podemos llevarlo todo en forma global a la partida de varios. Muy bien, hemos hecho el faseo, pero también podemos, por ejemplo, fasear una partida en dos fases diferentes. Por ejemplo, vamos a decir en este caso que la placa de señalización o las fijaciones de placas las vamos a llevar a la parte de estructuras y a la parte de señales. Entonces vamos a ver cómo está faseada esa partida y le decimos que el porcentaje del metado sea el 40% de estas placas. Quiere decir que el 40% ha pasado a la parte de señales. Entonces podemos llevar el 60% a la parte de estructuras. Y ha pasado 40% señales y 60% estructuras. Igual podemos hacer con la fijación de esta estructura. Y vamos a decir que aquí vamos a pasar el 30% solo a esta fase y el otro 30% a la fase de estructuras. Entonces acá tenemos que estas señales han pasado 30 y 70%. Esta es la forma como se hace el faseo, ¿no? Por cada una de las partidas del faseo sabemos a qué fase pasó, y si vemos todas las fases sabemos qué partidas han ingresado a las fases, ¿no? Terminado el faseo, podemos ver los reportes que emite el sistema. Nosotros tenemos acá que el presupuesto total era de 608.079 y vamos a ver el faseo y tenemos que el presupuesto faseado es también 608.080. Este es el presupuesto faseado.
Y si ven, este presupuesto es diferente al presupuesto inicial, pero está organizado de acuerdo a las fases de control. Si imprimimos el presupuesto, tenemos nuestro presupuesto faseado, ¿no? Y tenemos también, vemos que esta partida ha pasado, se ha disgregado, por ejemplo, la fijación de estructuras existentes 60% y 40%, y la otra en 70% y 30%. Tenemos el mercado del precio unitario y el precio total. Sobre este presupuesto faseado es que se va a efectuar el control de la obra. Tenemos también en el faseo los análisis de precios unitarios por fases. Este análisis unitario por fases nos muestra los análisis ponderados. Por ejemplo, los análisis de estructuras tienen una ponderación de materiales, ponderación de la cuadrilla, ponderación de los equipos, ¿no? Y una ponderación del avance y del rendimiento. Así tenemos todos los análisis de cada una de las fases, que son análisis ponderados de todas las partidas que han pasado a las fases. Tenemos el reporte consolidado de recursos por fases, que nos muestra la cantidad de recursos por cada fase de control en el plazo de duración de la obra. Y tenemos también en el faseo el consolidado de recursos valorizados por fases, que nos muestra la cantidad de recursos y el costo de los recursos en el plazo de duración de la obra. Una vez terminado el proceso de faseo, ya estamos en condiciones de controlar económicamente la obra, en base a los índices de rendimiento SPI para el plazo y CPI para el costo, como también obtener las variaciones o desviaciones SB para el plazo y CB para el costo. Les recomiendo ingresar a nuestra página www.construcsoft.com y visitar videos de Construcsoft, donde se han desarrollado los temas referentes a análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, valorización, faseo y control económico de obras. Allí también podrán descargar el presupuesto civil, o sea, el manual del presupuesto civil, como también el sistema Construcsoft gratis, que les permitirá presupuestar sus obras. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.